Mi nombre es Jorge Sánchez y bueno, en este tutorial voy a mostrar cómo codificar código en Python. Para esto vamos a usar Anaconda y vamos a usar Jupyter Notebooks. Anaconda es una distribución que es muy conocida y es muy versátil, tiene algunas funcionalidades. Y bueno, vamos a aprovechar esta versión y vamos a empezar a explicar qué cosas podemos hacer con Python. Bueno, Python lo podemos usar como una calculadora para hacer cálculos eh, sencillos y también un poco más complejos. Y por ejemplo, podemos hacer una suma y automáticamente nos va a mostrar el resultado. Eh, Adicional, también hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo, podemos también hacer asignaciones. Es decir, que podemos crear un cálculo y dejarlo almacenado en memoria eh, y asignarlo a una variable. Y luego después podemos usar esa variable para hacer más cálculos. Y por ejemplo, en este caso vamos a crear z, que es una multiplicación, y vamos a imprimir para ver que el valor de esta operación se quedó en z. Python también tiene diferentes tipos de datos. El primero que vimos realmente es una suma de enteros y por eso es un entero. Y el siguiente tiene un punto decimal, lo cual quiere decir que es un número flotante. Adicional a esto, también Python tiene algo que es muy interesante y tiene librerías. Las librerías tienen funciones y están agrupadas. Por ejemplo, para operaciones matemáticas, la librería mat contiene algunas funciones que vamos a ver. Luego también para leer archivos y trabajar con datos, podemos usar pandas. Para hacer cálculos numéricos, podemos usar una librería que se llama NumPy. Para hacer gráficos podemos usar una librería que se llama Matplotlib y así sucesivamente. Entonces, si bien es cierto, Python no tiene tantas librerías especializadas en temas de hacer análisis de datos como lo tiene R, pero sí tiene algunas librerías que nos pueden servir. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver si nosotros presionamos el punto y presionamos la tecla Tab, se nos va a mostrar un montón de funciones. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a presionar el punto, la tecla Tab, y se van a mostrar todas las funciones que tiene esa librería. En este caso vamos a buscar la función floor y vamos a ver qué valor nos devuelve. Y como esperamos nos devuelve el inmediato inferior, ¿no? Ahora, también hay otras cosas que podemos hacer con Python y, y es que no solamente podemos crear operaciones matemáticas un poco más complejas, sino que también podemos usarlo para leer documentos. Lo podemos usar para crear algoritmos que usen redes neuronales. Podemos usarlo para crear funciones complejas o para automatizar procesos. Inclusive para reemplazar Excel en hacer unos, unos procesos automáticos. Y bueno, vamos ahora a leer un archivo donde tenemos una información de notas o calificaciones. Eh, Normalmente los formatos que usamos para guardar archivos grandes es textos planos, .txt o .ccb. ¿Por qué? Porque tranquilamente podemos guardar archivos de 1 giga o de 2 gigas en este tipo de formato, lo cual hace mucho más sencillo leerlo, porque si guardamos como un XLSX, estos archivos, primero que ocupan mucho más espacio por todos los formatos que tienen y, y por otro lado a veces ni el Excel lo puede abrir, entonces, pero bueno, afortunadamente Python sí. Bueno, entonces hemos puesto la ruta donde está el archivo, pero vamos a cambiar el nombre porque
vamos a primero cambiar la ruta y luego vamos a cambiar el nombre del archivo. Otro, otro factor que también hay que destacar es que Pandas tiene muchas librerías. Perdón, no librerías, tiene muchas funciones. En este caso vamos a usar una que es específicamente para leer archivos .csv. Bueno, estamos teniendo un problema aquí porque nos está diciendo que no puede interpretar este /n, \n. Entonces vamos a cambiar el nombre del archivo y le vamos a poner calificaciones para que de esta forma no se preste confusión de que estamos enviando un carácter de nueva línea. Hay otras formas en las cuales también se puede evitar esto. Pero en este caso vamos a cambiar el nombre del archivo. Para resolver este inconveniente, entonces hemos podido leer la línea. Ahora vamos a confirmar que es el mismo nombre. Tengo la duda, no sé si es C mayúscula o minúscula. Bueno, hay que hacer el cambio. Entonces lo que le pasamos como argumento a la función pandas .rig_scb es la dirección del archivo en donde se encuentra ubicado nuestro disco duro. Entonces, bueno, filepath tiene la ruta del archivo o la dirección del archivo y ahora vamos a crear una variable que va a tener o va a almacenar el archivo en memoria. Y es muy interesante porque este proceso es muy rápido y sencillo. Entonces ahí ponemos la ruta, que en este caso está en filepath. Pero es que todavía tenemos un problema. Es un problema por el tema de formatos. Normalmente los archivos, cuando los guardamos, hay que guardarlos de forma que tengan el formato UTF-8, que es un formato universal para evitar que caracteres especiales nos impidan trabajar con el archivo o nos den problemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a guardar como UTF-8. Perfecto. Aprovecho, ustedes que ven en la parte inferior, dice TeamViewer. Les recomiendo este programa porque te da versatilidad. Te puedes conectar desde tu teléfono a tu computadora o desde tu iPad a tu computadora. O sea, puedes estar en el bus o puedes estar en la biblioteca y estás accediendo a tu computadora. Y puedes codificar qué es lo que estoy haciendo ahora. Así que ya no necesitas llevar tu laptop o puedes tener solo una computadora en casa y puedes acceder a ella desde cualquier lugar. Bueno, básicamente estamos tratando de leer el archivo. Esperemos que ya no nos dé problemas. Ya, perfecto, lo logramos. Ahora vamos a ver qué está dentro de calificaciones. Y para ver qué está dentro de calificaciones hacemos un print. Y nos muestra lo que hay dentro del archivo, que en este caso tiene 4 columnas. La primera son nombres, luego vienen calificaciones. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Vamos a crear un histograma de... Primero hay una cosa que podemos hacer. Esta estructura es un data frame, calificación es un data frame que está guardado en memoria. Y nosotros podemos filtrar por
columna, es decir, solamente seleccionar una sola columna. En este caso vamos a seleccionar la columna tareas, pero podemos hacer lo mismo para cualquier otra columna. Y hay otra cosa importante, los arreglos en ULUs, en Python, las listas empiezan desde cero, los JFrame también. Entonces vamos a poner aquí la característica tareas. Vamos a filtrar y solamente vamos a querer observar solamente la segunda columna, que es la numérica, y para eso le pasamos a Python el nombre de la columna. Como vemos, estamos listos. Hay un inconveniente. En Python, bueno, al menos en mi iPad aún no encuentro este carácter. Y entonces he puesto una comilla, pero no lo reconoce. Así que lo voy a copiar de... Corremos el código. Bueno, intenté usar doble comillas, pero no funcionó. Eh, pero ustedes no van a tener ese problema porque van a tener su computador. Bueno, he encontrado el carácter, que es el que está arriba. Si pueden ver cómo todo lo que está dentro del carácter se pone en rojo. Entonces ese es el carácter que se necesita para crear una cadena, que es lo que quiero crear. Una cadena con el nombre de la columna que quiero extraer del data frame. Calificaciones. Perfecto. Me ha traído toda la columna 2 o la segunda columna, la que viene después de los nombres. Ahora, vamos a crear un histograma y para eso, como les había dicho, Python tiene otras librerías y una de esas se llama Matplotlib. Bueno, ahorita estoy viendo librerías de Mat. Como les decía, ustedes ponen el punto y luego ponen el tab y van a poder ver todas, les va a aparecer un cuadro emergente donde van a poder ver todas las funciones que están dentro de esa librería. Bueno, ahora volvemos a lo nuestro y vamos a crear un gráfico y para eso lo que necesitamos es importar la librería Matplotlib, que contiene algunas funciones interesantes para crear gráficos de todo tipo. En este caso nos interesa crear un histograma. Y vamos a crear el histograma y vamos a observar cómo se comportan las calificaciones de estos estudiantes, en este caso en particular las tareas. Otra cosa adicional, seguramente cuando hagan el ejercicio probablemente no tengan instalada la librería Matplotlib. Para instalar una librería nos vamos a Anaconda Navigator, vamos a Environments y luego ponemos no instalada, seleccionamos aquí arriba, ponemos acá el nombre de la librería y la buscamos y luego seleccionamos la librería y luego abajo vamos a tener un botón que dice Apply. Cuando damos a aplicar, se empieza a instalar automáticamente las librerías que marquemos. Recordemos que siempre hay que poner el filtro en no instaladas y si queremos buscar una en particular, en este caso yo estoy buscando solo de ejemplo PyTorch porque ya tengo instalada la librería Matplotlib, pero seguramente cuando ustedes quieran ejecutar el código les va a salir un error que no encuentra ese nombre de librería. Es porque tienen que venir aquí a Environments, luego seleccionar su ambiente. En este caso yo tengo dos ambientes, uno el que vino originalmente y luego creo uno que se llama test. Seleccionar no incluidas, not included, para que puedan ver todas las que le faltaban. Y luego, si quieren ver una específica, poner el filtro en el cuadrito que está a la derecha de not installed y ahí escribir el nombre de la librería. Luego que les aparece, dan visto y luego le dan aplicar.
y entonces se empieza a instalar automáticamente. Luego, cuando ya ha terminado el proceso y se ha instalado, podemos llamar al código y, y se va a ejecutar sin ningún problema. En este caso, bueno, nosotros ya teníamos instalado Matplotlib y solamente como ejemplo de cómo instalar una librería en Python, hemos instalado la librería PyTorch. Bueno, siempre es importante a la hora de analizar los datos ver la forma que tienen o el histograma, aunque hay algunos críticos al histograma y nosotros eh, aún creemos que es una buena forma de ver qué comportamiento tienen los datos, si los datos tienen una sola, se concentran en un solo punto, tienen una sola media, o es una, tiene, perdón, una sola moda, o tiene más de una moda, y llamamos multimodal. Es decir, que los datos se concentran en dos grupos. Eh, y, y es muy, muy visual, permite un poco entender qué está pasando con los datos. Por otra parte, hay otras formas también de verlo o de analizar los datos de una manera gráfica que luego cubriré en otros videos. Pero por ahora vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, luego que importamos la librería, usamos SAS para asignarle como un nickname. Y cuando corremos plt.ist de la data que se llama aus, donde hemos asignado solamente la columna tareas, le asignamos todo eso a una variable dummy, que en este caso es su guión, porque ya vimos que nos entrega una lista de algunos arreglos. Y a nosotros no nos interesa por el momento esta lista, sino lo que nos interesa es poder obtener los datos y poder graficar el histograma. Entonces, el seudónimo PLT, vamos a darle punto y vamos a presionar la tecla Tab para que se muestren todos, todas las funciones que están disponibles. Y la que vamos a buscar es la función plot. Siempre es importante ponerlos o etiquetar los ejes para que de esa forma los datos se puedan entender de una mejor forma. En este caso vamos a agregar un label para el eje X y para el eje Y. El eje X son las notas. Como podemos ver en, en tareas, las notas son bastante altas, pero hay como dos grupos, ¿no? Hay unos que tienen notas de 4 y 5 y ahí la mayoría se concentra entre 9 y 10. Es decir, que estos datos a priori podrían tener dos modas. Eh, un grupo que no presenta tareas o las tareas son un poco deficientes y otro grupo que, bueno, básicamente sí realiza las tareas. Y vamos a correr nuevamente este bloque de código y le vamos a poner al eje X, vamos a ponerle calificaciones. Porque vemos que va del, bueno, la mínima es 3, pero va de, la máxima es 10, porque las tareas valen 10. Y, y vamos a poner frecuencia. Por lo que podemos ver, estos estudiantes sí presentan tareas, en su mayoría. Lo que estamos analizando es un histograma de frecuencia absoluta. Luego debemos ver si eh, la frecuencia relativa. Bueno, aparecen ambos los labels para los diferentes.
es